Hay pocos lugares donde ocurran tantas cosas a la vez. ¿Cuántos días te vas a quedar? Ahora, Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Es una institución que nace en 1992 y nace básicamente con la finalidad de formar abogados y sobre todo estos abogados incorporarlos en las principales firmas de abogados de España. Por lo tanto, quizá yo diría que el ISDE es una institución que se diferencia del resto precisamente por su nacimiento, porque son los grandes despachos de abogados españoles, franceses, italianos, alemanes y básicamente europeos, que en un momento determinado, para afrontar lo que es el derecho internacional, tienen todos el mismo problema, que es el hecho de decir, no encontramos abogados realmente que estén formados, que tengan la visión práctica para el derecho internacional, porque los que salen de la universidad, si bien tienen una buena formación teórica, nos encontramos que después vienen al distinto despacho y tenemos que estar mucho tiempo formándolos por un lado y por otro lado que no tienen idiomas. Por lo tanto, entonces se reúnen y crean una institución por primera vez. Por tanto, no se trata de la creación de universidades, sino que son las grandes plataformas jurídicas españolas y europeas, sobre todo en su nacimiento, si bien posteriormente se incorporan las plataformas americanas y asiáticas, pero en su origen son las grandes plataformas europeas las que constituyen el ISDE. Y básicamente lo constituyen para nutrir a sus despachos de abogados. Bueno, básicamente los productos básicos son el máster en abogacía, que fue el primero, juntamente con el máster en abogacía internacional. Después está el máster en derecho deportivo, el máster en inmobiliario. Básicamente todos los productos son presenciales, si bien recientemente se han incorporado un conjunto de formatos, sobre todo porque el ISDE tiene una vocación muy internacional, ¿no? No olvidemos que prácticamente más del 60-70% del alumnado de la institución son todo alumnos extranjeros, ¿no? Por lo tanto, esto ha hecho que también se iniciaran los másters a distancia, que están teniendo un gran éxito, ¿no? Porque son másters a distancia, pero que la característica es que combinan la distancia con el presencial. De forma que aunque, por ejemplo, se realice durante todo el año de distancia, siempre después hay unas semanas donde realmente el máster se realiza pues aquí en Madrid, ¿no? Por ejemplo, en panorama europeo, y esto lo decimos, y además lo decimos, o sea, actualmente, no solamente en España, es decir, en Europa, es decir, es el único máster que hay actualmente en Europa, donde el alumno, cuando concluye el máster, tiene garantizada la incorporación en los principales despachos de abogados de Europa. Yo diría de Europa, Estados Unidos y América y Asia. Yo diría que el máster estrella, lógicamente, es el máster en abogacía y máster en abogacía internacional, dado que es el primer producto, por lo tanto es el máster más conocido, que ya lleva pues más de 15 años y por lo tanto está consolidado. Sobre todo esta consolidación viene porque desde el principio esta institución no buscó solamente que fueran los alumnos españoles, sino tuvo muy claro que un máster en abogacía internacional tenía que tener alumnos de todo el mundo. De hecho, en lo que es el máster en abogacía internacional, pues en torno entre el 70 y el 80%, varía en función de la promoción, son alumnos extranjeros. Evidentemente, uno de los factores claves para poder acceder al máster del ISDE, naturalmente, es el idioma, porque incluso, por ejemplo, un abogado español que lo enviemos a un despacho de Londres, como en realidad no va a hacer prácticas, lo que se llaman prácticas, que consiste a veces en sentarse en una mesa y ponerse a leer expedientes, sino que en realidad va a estar con los abogados londinenses y va a estar con los clientes y va a estar en el juzgado. No hace falta decir que el inglés se tiene que conocer perfectamente. En el ISDE, por esto, los alumnos cuando llegan ya saben inglés, pero lo que hacemos entonces es enseñarles lo que llamamos el inglés jurídico, que es muy importante, ¿no?
el alumno en máster, por ejemplo, en abogacía y en abogacía internacional, el perfil que se busca es el perfil de licenciado que recién ha acabado la carrera. Ese es el perfil que se busca. ¿Por qué? Porque una vez concluidos los conocimientos jurídicos, que son los que tienen la facultad, nosotros un poco lo que le enseñamos es a utilizar esos conocimientos en la práctica. Por esto, desde el principio, lo que hace el alumno, nosotros lo que hacemos en el sistema formativo es reproducir un poco la conversación del cliente con un abogado desde el principio. Con lo cual, este alumno de la facultad, recién salido, tiene muchos conocimientos, pero cuando un cliente de repente le pregunta algo, no sabe cómo utilizarlos. Entonces, desde el principio, lo incorporamos y, por lo tanto, se le empieza a formar. En un máster así, incluso, por ejemplo, pues hay lo que se llaman las técnicas de oratoria, las técnicas de negociación, que en este sentido fueron los primeros en incorporarse en los másters, pero otras asignaturas que también son muy importantes, es decir, como, por ejemplo, cómo debe ir vestido un abogado para ir a un determinado despacho de abogados. En esto, por ejemplo, lo hace pues Hermenegildo Cegna y distintas empresas externas. Entramos a veces en temas que son que los despachos de abogados, las grandes plataformas, por razones obvias, no se atreven a decirle al recién llegado, ¿no? En ese sentido de cómo tiene que ir vestido, factores de higiene, todas estas cosas en el ICE se forman porque, en el fondo, cuando llegan al despacho de abogados, ya llega el abogado al estilo un poco moldeado, como va a ir a este tipo de despacho, ¿no? A veces cuando presentamos en las conferencias a los alumnos les decimos, ¿no? Porque esto no es una agencia de colocación, ¿no? Y lo decimos inicialmente en las propias presentaciones del máster con la idea de que no queremos tampoco que el alumno venga directamente aquí para conseguir un puesto de trabajo, aunque evidentemente tiene la oportunidad de incorporarse a los despachos, los mejores despachos directamente. Pero sí que es cierto que cuando tú en realidad te estás haciendo un máster, que tu profesor, tus profesores, son los propios abogados de los principales despachos, son estos mismos profesores en el fondo que ya están haciendo una selección. Y si el alumno efectivamente sigue el curso y por lo tanto va pasando las distintas pruebas y por lo tanto yo diría que el mercado en estos momentos, yo diría las últimas promociones que hemos colocado al 100%. Es más, el alumno a veces tiene la dificultad de decidir que tiene 3 o 4 plataformas que han pedido el incorporarse, ¿no? Que a veces incluso tienen la posibilidad de seleccionar a qué despacho estando en la ciudad de Madrid, por ejemplo. Yo soy abogado, toda la vida he trabajado en el área de proyectos y cuando hice la especialización aquí en el IDE se me dio la oportunidad de hacer mis prácticas en un despacho de abogados que se llama Díaz Bastián y Truán Abogados, en el departamento de proyectos que estaba comenzando. Actualmente me dedico a eso, gestiono todo tipo de proyectos todo el día, papeles, conferencias y muy a gusto aquí en Madrid. Estudié un máster en abogacía internacional. El máster, como está dividido en módulos, pudimos ver diferentes temas. Y dentro de los temas que vimos estaba el tema de los proyectos. Hubo una vez una charla y vino una abogada del despacho, Rosario, que es mi jefa, y me pareció interesante, me enamoró cuando vino. Y le dije, yo quiero trabajar contigo, y le dije a la coordinadora del máster, quiero trabajar en ese despacho, y así conseguí trabajar en eso. Yo estaba en Bogotá, yo soy de Barranquilla, de la costa norte de Colombia, pero viví en Bogotá hace 2 años, en el 2006, y una de mis mejores amigas me dijo que se venía a España a hacer una especialización en abogacía internacional. Y yo dije, qué rico, qué chévere, me gustaría hacerla. Y me mandó la información por internet, consulté después la universidad, vi el video que había, vi toda la información, vi los temas, había todos los temas que me parecían interesantes y dije, qué bueno, llamé al IDE, pedí información y sin pensarlo 2 veces, dije, me voy y me fui. Te estoy hablando que lo hice todo en 3 meses, dejé todo y me vine. Madrid como tal es una ciudad muy linda, una ciudad que da muchas oportunidades, una ciudad alegre, una ciudad con
con todo lo que uno necesita o todo lo que uno pensaría que debe tener una ciudad moderna. Bueno, vivir en Madrid le abre a uno los ojos, la visión del mundo.